Bienvenidos un día más al canal de Almoguera Traumatólogos. En el vídeo anterior os estuve hablando sobre la estructura de los meniscos y cómo se hace una artroscopia de rodilla. En esta continuación vamos a profundizar en los tipos de rotura meniscal y las técnicas más frecuentes que utilizamos para repararlas. Así que, sin más dilación, dentro vídeo. Básicamente, el criterio para decir si una rotura es suturable o no es suturable es si la rotura se produce en la zona periférica o zona roja del menisco, es decir, que está vascularizada. En general, todas las estructuras intraarticulares en cualquier articulación del cuerpo no tienen buena vascularización porque se nutren en parte por el líquido articular y los vasos no llegan a la zona interna de la articulación. Entonces, el menisco, por ende, está mal vascularizado, pero la zona que está más pegada a la cápsula sí que tiene parte de vascularización y por tanto a toda estructura del cuerpo humano que le llega sangre tiene potencial de cicatrización. Para simplificarlo, las roturas que estén en la zona periférica, en la zona, por decirlo de alguna manera, de la mitad del menisco hacia afuera, hacia el muro o cápsula, van a ser suturables y por tanto vamos a realizar ese tratamiento que podéis ver en varios de los vídeos que tenemos en el canal. Sin embargo, si la rotura está de la mitad del menisco hacia adentro de la articulación, asumimos que allí va a llegar poca vascularización y que aunque hagamos una sutura o algún tipo de técnica para unir las dos estructuras que están rotas, lo más probable es que no cicatrice y por tanto que la lesión se vuelva a inestabilizar y vuelva a dar clínica. Se está tendiendo a suturar casi todo tipo de lesiones, sobre todo en gente joven y muy deportista o con alta demanda funcional. Lo normal es dividir las lesiones de menisco en estos dos tipos: zona roja suturable y zona blanca o zona mal vascularizada no suturable. Luego, obviamente, hay que tener más cosas en consideración, como acabo de comentar, es decir, la edad, la demanda funcional y demás cosas que se engloban dentro del conjunto y de las características de cada paciente. Pero básicamente son esas dos opciones. Entonces, ¿en qué consiste la sutura meniscal? Pues, como habréis podido observar en varios vídeos, es con generalmente un implante todo dentro, que es lo más avanzado que hay ahora mismo en técnica de sutura meniscal, pues fijar la parte central del menisco al muro meniscal o a la cápsula para adosarlo y que la zona por la que se ha roto cicatrice. ¿Qué es una menistectomía parcial? Es básicamente quitar la zona del menisco que está inestable, es decir, que se está moviendo, que está rota, que está descolgada, y así dejar la parte del menisco estable que no interfiera en el movimiento del fémur respecto a la tibia y no provoque irritaciones de la articulación y dolor. Básicamente esos son los dos tipos de roturas y los dos tipos de tratamiento, ¿de acuerdo? La sutura meniscal y la menistectomía, que es quitar la parte del menisco que está inestable, y parcial porque solo se quita esa parte, no se quita todo el menisco. Por último, os voy a comentar que a veces también se clasifican las roturas por el tipo de rotura que es decir, la forma que tienen en el menisco. Generalmente las roturas agudas o traumáticas en gente joven suelen ser verticales, es decir, en este sentido, en el plano coronal, en la parte posterior, bien vascularizada, en la parte periférica, y cuando ocupan todo el menisco desde un cuerno hasta el otro, pueden hacer lo que se llama una rotura en asa de cubo, es decir, que la parte central del menisco se despegue del muro de la cápsula y se meta dentro de la articulación o en el intercóndilo y provoque bloqueos de rodilla, es decir, que de repente la rodilla se te quede encasquillada a X grados de flexo-extensión y no lo puedas mover porque la parte del menisco inestable que está separada de la cápsula de la zona periférica se meta en medio de la articulación y no te permita ya ese juego del fémur respecto a la tibia. Es decir, que si tú tienes aquí un trozo de menisco metido en cualquier zona de la articulación y te bloquea el movimiento de la rodilla, a eso se llama bloqueo de rodilla, generalmente por una lesión en asa de cubo. Y los otros dos tipos de roturas más frecuentes son las roturas radiales, es decir, en sentido totalmente perpendicular al eje del menisco, y también están las roturas horizontales o el libro, porque el menisco cuando entramos lo solemos ver abierto de esta manera. Esas dos roturas generalmente son degenerativas y lo que se suele hacer es quitar la parte del menisco que está más inestable. En las radiales pues se suele hacer una semiluna y en las horizontales o el libro lo que se suele hacer es quitar uno de los dos labios, el que esté en peor estado, que generalmente suele ser el labio inferior. Y yo creo que con esto hemos entendido bastante qué es un menisco, para qué funciona, qué estructura tiene y los tipos de rotura y tratamientos básicos. Espero que os haya gustado. Como siempre, cualquier duda, escribidnos en el cajetín del vídeo o poneros en contacto por los canales que tenemos activados en la web. Os esperamos.